pueden ser gestadas, es decir, vienen desde la gestación, desde que el bebé estaba en el útero. Se produce algún tipo de malformación en este nivel, o sea, en el nivel gestacional, que va a repercutir en la vida neonatal y en los años posteriores al nacimiento. Entonces se define como cardiopatías congénitas a la alteración funcional o estructural del corazón en el recién nacido durante la gestación y se manifiesta en el periodo extrauterino. Epidemiología: se calcula más o menos que el 1% de cada 1000 lactantes recién nacidos sufren de una cardiopatía sintomática en el primer año de vida. También se dice que las cardiopatías congénitas son la principal causa de muerte en niños que padecen malformaciones congénitas. Cuando hablamos de etiología, tenemos que pensar que todas las enfermedades que afectan a la madre van a tener su repercusión en el niño. Estamos hablando de factores ambientales y factores genéticos. Los factores ambientales son rubeola, que puede causar un ductus arterioso persistente, el alcohol, que puede producir una comunicación interventricular, el litio, asociado a anomalías tricuspidias, diabetes materna, que hoy en día es tan frecuente la diabetes, se asocia con comunicación interventricular, transposición de grandes arterias. El lupus arterioso sistémico en la madre puede producir malformaciones cardiológicas en el niño, como ser el bloqueo auriculoventricular congénito. En cuanto a los factores genéticos que van a influir para que aparezcan enfermedades en el niño, el síndrome de Down se asocia al canal auriculoventricular. A ver, voy a poner un puntero, por favor. Ajá. El síndrome de Down se asocia al canal auriculoventricular. El síndrome de Turner a la coartación de la aorta. El síndrome de Noonan a la estenosis pulmonar y el síndrome de DiGeorge al tronco arterioso. Las cardiopatías congénitas, para ser comprendidas mejor, se clasifican en acianóticas y las cianóticas. Congénitas acianóticas, tenemos que hablar del CIA, CIB y ductus arterioso persistente. Como habíamos dicho, más o menos se calcula que 1% de los recién nacidos pueden presentar cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas más frecuentes son las acianóticas. Las cianóticas son asociadas a la transposición de grandes vasos o permeabilidad del foramen oval permeable, algún tipo de patología que es grave y puede presentarse después del nacimiento. Aquí vemos un cuadro, una tabla, donde se detallan las cardiopatías y la frecuencia aproximada de cada una de ellas. Y se ve que el CIB, o sea, la comunicación interventricular, encabeza la tabla con 25 al 30%. Y la transposición de los grandes vasos, más o menos en un 15% de los pacientes. El examen físico. En un infante, el hallazgo de un soplo, la verificación de una cianosis central o la comprobación de hipertensión arterial coexistiendo con la falta de pulso femoral deberían inducir a pensar en una cardiopatía congénita. Es decir, que no todo soplo que escuchemos va a ser patológico. Existen los soplos que nosotros llamamos inocentes o benignos. ¿Cómo sabemos que un soplo es maligno? Es cuando generalmente el soplo no va solo, va acompañado de otros síntomas, como ser un retraso en el desarrollo, o sea, de lo que es la antropometría, peso y talla del paciente, hay un retraso, o bien cuando este paciente tiene internaciones a repetición, ya sea por enfermedades respiratorias, hay una falla de medro. Entonces tenemos que sospechar que ese soplo puede ser patológico. También los soplos que van aumentando en intensidad a medida que pasa el tiempo tienen que hacernos pensar que pueden ser patológicos. Cuando hablamos de cianosis, estamos hablando del color azulado de la piel y las mucosas, y la cianosis puede ser central o puede ser periférica. La cianosis central es la cianosis de las membranas mucosas, en especial de la boca y la lengua y las extremidades. Los lechos unguiales ya vienen a ser cianosis periférica.
En la cianosis de manos y pies, también llamada acrocianosis, esta presentación es bastante frecuente en los neonatos y puede persistir por varios días después de nacer, sin ser considerada patológica. Se va a considerar patológica la cianosis periférica cuando está presente en todo momento, no disminuye cuando el bebé está bien calientito, está bien aquecido, si persiste a pesar de que se le está dando un aporte externo de oxígeno al bebé, tenemos que pensar que podría ser un problema patológico. Un favor enorme, si tienen alguna duda pueden preguntar. En el examen físico vamos a ir a buscar la presencia de taquipnea. Y es así que algunos autores dicen que una frecuencia respiratoria mayor de 50 a 60 por minuto indican una hipertensión pulmonar mientras no se demuestre lo contrario. Y una frecuencia cardíaca mayor a 50 por minuto hasta 200 también son sugerentes de una cardiopatía congénita. O frecuencias cardíacas menores a 90 por minuto deberían alertarnos de que hay algo malo que está pasando en el paciente. Debemos explorar los pulsos en las 4 extremidades y en el cuello y buscar la presencia de soplos. En cuanto a los estudios complementarios, antes solamente tenían la radiografía de tórax para hacer el diagnóstico. Luego apareció el electrocardiograma. Hoy en día sabemos que existe el ecodoppler, que viene a ser como el gold estándar para detectar, diagnosticar cardiopatías congénitas. Y también se pueden utilizar otros medios como ser el cateterismo cardíaco. Un cachito, veré, chicos, hay varios compañeros que están entrando recién, creo, que tengo que admitirlos. A ver. Bueno. Entonces, estábamos hablando que el flujo pulmonar, bueno, me corté aquí. Estamos hablando de las patologías cardíacas. Las patologías se clasifican en no cianotizantes y cianotizantes. Son los dos grandes grupos. Cuando hablamos de las no cianotizantes, estamos hablando las que tienen un flujo pulmonar aumentado, y en este grupo entra la CIA, CIB, el ductus arterioso persistente y los defectos cojinetes endocárdicos, septum auriculoventricular. Si ustedes se fijan aquí en esta diapositiva, hay una comunicación interauricular y se llama flujo pulmonar aumentado porque al ir la sangre de izquierda hacia derecha, estamos aumentando la cantidad de sangre que va a llegar hacia la circulación pulmonar. Por lo tanto, estamos hablando de un flujo pulmonar aumentado. Cardiopatías que tienen un flujo pulmonar normal sería la estenosis pulmonar, la insuficiencia mitral, la coartación de la aorta y la estenosis aórtica. Las cardiopatías congénitas acianóticas más frecuentes en este grupo son la CIB, la CIA y el ductus arterioso persistente, además del canal auriculoventricular completo. Lo importante de este grupo es que va a haber un cortocircuito de sangre de izquierda hacia derecha y lleva a un hiperflujo pulmonar en la circulación sanguínea. Este cortocircuito de izquierda a derecha se va a reflejar y se va a asociar a una hipertensión arterial pulmonar. Lleva a la sobrecarga de volumen y, por tanto, a una dilatación en las cavidades cardíacas del lado derecho. El hiperflujo pulmonar va a llegar a un aumento del retorno venoso a las cavidades izquierdas, una hipertensión venosa pulmonar y aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar. Cuando estamos hablando de un flujo de izquierda hacia derecha, estamos hablando de que es sangre oxigenada la que va a pasar del corazón izquierdo al corazón derecho por sitios que no son los adecuados. La acumulación de líquido intersticial a nivel pulmonar va a producir una taquipnea del recién nacido, edema pulmonar y o obstrucción bronquiolar.
Esto va a llevar a una mayor hipertensión pulmonar, aumento de las presiones diastólicas de cavidades derechas y una congestión venosa sistémica manifestada con hepatomegalia en el paciente. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que yo debería encontrar en estos pacientes? Taquipnea, dificultad respiratoria, taquicardia, un precordio hiperactivo, cardiomegalia, soplo cardíaco y hepatomegalia. En la radiografía de tórax, ¿qué voy a encontrar? Una cardiomegalia, aumento de la vasculatura pulmonar, una hiperinsuflación y edema pulmonar. El tratamiento. Hay que manejar la insuficiencia cardíaca con medidas generales, cardiotónicos, diuréticos y vasodilatadores. Cuando hablamos de las comunicaciones interventriculares, igual estamos hablando del paso de sangre de izquierda a derecha, de un lugar de mayor presión a un lugar de menos presión. La más frecuente al nacimiento de la comunicación interventricular está presente en el 30% de los niños que nacen y en el adulto solamente representa el 10%. Quiere decir que un 20% se resuelve por sí solo. Si se deja a su evolución natural, el 50% de los pacientes que tienen CIB ha fallecido a los 40 años y el 70% antes de los 60 años. El cortocircuito de izquierda a derecha depende del tamaño del defecto y de las resistencias vasculares pulmonares. Quiere decir que esta sangre que ha ido de izquierda a derecha tiene que pasar a la circulación pulmonar y tiene que vencer la resistencia pulmonar para poder retornar a las cavidades izquierdas. Ay, no puedo hacer que avance. Bueno. Seguimos. En la evolución natural de una comunicación interventricular puede ocurrir el cierre espontáneo en un 25 a 40%, la disminución del tamaño, puede disminuir el tamaño del orificio, la estenosis infundibular en la pulmonar, una insuficiencia aórtica subarterial, estenosis subaórtica o un desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar fija. Se llama síndrome de Eisenmenger. ¿Cuándo es el síndrome de Eisenmenger? Cuando normalmente pasa la sangre por estas comunicaciones del lado izquierdo al lado derecho. Y esto se mantiene durante mucho tiempo. Pero llega un momento, cuando ya es muy crónica la situación, donde se iguala la presión en el lado derecho y en el lado izquierdo y comienza a ir la sangre del lado derecho, que no está oxigenada, al lado izquierdo, produciendo una cianosis en el paciente. A esto se llama síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger es una enfermedad cianotizante tardía. Es una enfermedad congénita del corazón en la cual los defectos cardíacos congénitos causan un aumento de la resistencia vascular pulmonar e hipertensión pulmonar, lo que resulta en la circulación sanguínea de derecha hacia izquierda. O sea que es bidireccional, como en esta diapositiva que estamos viendo, donde estamos viendo las flechitas en ambos lados. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Eisenmenger? La disnea, cianosis, edemas, arritmias, hipocratismo y soplos cardíacos. La comunicación interventricular se clasifica o se caracteriza, por una clínica que depende del tamaño del defecto y de la edad del paciente. Es acianótica. Y en la auscultación vamos a tener un precordio hiperactivo. El soplo holosistólico paraesternal izquierdo bajo que irradia hacia el lado derecho con un segundo ruido intenso y los pulsos van a estar normales. La comunicación interventricular pequeña puede haber un cierre espontáneo. El ductus arterioso persistente. El ductus arterioso persistente, ustedes saben que se mantiene abierto el conducto arterioso que estaba presente en la gestación, no se cierra al momento del nacimiento y se caracteriza por una cardiomegalia que se está viendo aquí en la placa.
puede haber signos de insuficiencia y en la clínica vamos a auscultar un soplo que se llama un soplo en maquinaria. En el electrocardiograma vamos a encontrar hipertrofia biventricular, hipertensión pulmonar. En la radiografía de tórax, cardiomegalia biventricular e hiperflujo pulmonar con agrandamiento de la aurícula izquierda. En el tratamiento tenemos que considerar el uso de diuréticos, digitálicos y vasodilatadores. Pensar en una cirugía cuando el paciente tenga 1 a 2 años de edad. Y bueno, el diagnóstico, como en todos los anteriores, se hace mediante una ecocardiografía Doppler. El ductus arterioso persistente es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en el recién nacido pretérmino. Se calcula que es mucho mayor en los recién nacidos menores de 1.750 gramos y la frecuencia va a ir disminuyendo en relación a que aumente el peso del paciente. Es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en el recién nacido pretérmino. Es 3 veces más frecuente en el sexo femenino. El cierre ductal debería darse en el primer día de nacido. El 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas está dado por el ductus arterioso persistente y el cortocircuito se produce de izquierda a derecha. O sea que estamos hablando de que va a pasar sangre del lado izquierdo al lado derecho, es sangre oxigenada. Va a evolucionar a una insuficiencia cardíaca congestiva si es que el defecto es grande. Va a ser pequeño en 65% de los casos, asintomático, va a ser mediano en el 20% de los casos, determina sobrecarga cardíaca y es grande en el 15% de los casos. Hay una insuficiencia cardíaca precoz y elevada mortalidad. Los que sobreviven evolucionan al síndrome de Eisenmenger. ¿Cuál es la clínica? Los pulsos amplios, saltones, precordio hiperactivo, soplo sistólico, eyectivo pulmonar, soplo en maquinaria. En la radiografía de tórax va a haber una aurícula y un ventrículo izquierdo grandes, un hiperflujo pulmonar, botón aórtico prominente, y en el electrocardiograma hay hipertrofia de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Fíjense aquí como la pared está engrosada en el ventrículo izquierdo. El tratamiento es el cierre percutáneo y en prematuros se puede utilizar la indometacina y el ibuprofeno. Ahora hablemos de las cardiopatías de cortocircuito de derecha a izquierda. Es una cardiopatía congénita cianótica y se caracteriza porque esta sangre no va a estar oxigenada. ¿Qué es la cianosis? La cianosis es la coloración azulada de la piel, mucosa y lechos unguiales. La evidencia clínica de cianosis se presenta en términos generales cuando existen 5 gramos o más de hemoglobina reducida o de derivados de hemoglobina por 100 ml de sangre. Esta hemoglobina desoxigenada tiene un color azul púrpura que se transmite a través de la piel. Y aquí estamos viendo lo que hace rato hablábamos de la cianosis central y la cianosis periférica. Cuando estamos hablando del cortocircuito de derecha a izquierda, estamos hablando de que sangre que está acá, en el lado derecho del corazón, va a pasar al lado izquierdo, pero sin oxigenarse, va a pasar a la circulación sistémica. De alguna manera es sangre no oxigenada. Estamos hablando básicamente de 3 problemas. Cardiopatías obstructivas derechas con obstrucción al flujo pulmonar, con defecto septal como la tetralogía de Fallot, cardiopatías con mezcla total, con malformaciones cardíacas con mezcla entre los retornos venosos pulmonar y sistémico, o cardiopatías con fisiología de transposición o falta de mezcla de ambos circuitos. Entonces, cuando hablamos de las cardiopatías cianóticas, estamos hablando de la tetralogía de Fallot, la transposición de las grandes arterias, el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, tronco arterioso común y drenaje venoso pulmonar anómalo. Hablemos de la tetralogía de Fallot.
Tetra quiere decir 4. Ustedes ya lo han debido ver esto en medicina interna, porque recuerdo que se daba en medicina interna. Se caracteriza por una estenosis infundibular. Aquí tenemos un corazón normal y este es un corazón patológico. Y aquí estamos viendo la estenosis infundibular, un defecto en el tabique, en el septum interventricular, cabalgamiento de la aorta y una hipertrofia del ventrículo derecho. Esta cardiopatía ya se manifiesta hacia los 3 meses de edad con una cianosis progresiva, crisis hipóxicas de disnea y cianosis con pérdida del conocimiento en los lactantes. Hay una incapacidad para realizar esfuerzos y adopción de la posición de cuclillas que estamos viendo aquí en la diapositiva. Obviamente esto era más frecuente antes, que no se hacía diagnóstico temprano, ¿no? Hoy en día ha disminuido la frecuencia porque esto se daba en niños de 3 a 4 años. Incapacidad para realizar esfuerzos, adopción en la posición de cuclillas, soplo sistólico de eyección en mesocardio y foco pulmonar y un hipocratismo digital. La radiografía de tórax nos va a mostrar un corazón con morfología en sueco, con un arco medio hundido, como están viendo aquí en la placa, una punta redondeada y levantada a expensas de una hipertrofia del ventrículo. Hay un ventrículo derecho hipoplásico y un ventrículo izquierdo hipertrófico. Electrocardiograma con ondas T positivas, sobrecarga auricular derecha, un ecocardiograma con una hipertensión del ventrículo derecho, CIB y cabalgamiento de la aorta. El tratamiento va a ser una corrección quirúrgica oportuna, cirugía paliativa temprana, tratamiento de la crisis de disnea y cianosis. Va a haber que corregir este problema mediante cirugía. Se va a hacer una cirugía paliativa temprana y luego se va a hacer la corrección con un bypass de ventrículo derecho parcial y luego total. Bueno, hablemos de la atresia, de atresia pulmonar. Fíjense lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo aquí, este es el ventrículo derecho y estamos viendo que hay un tabique acá donde no puede salir la sangre, no hay una circulación. Y estamos viendo aquí arriba un defecto en el tabique, en una comunicación interauricular. Y fíjense que estos pacientes, la mayoría de estos pacientes que tienen cardiopatías cianotizantes, sobreviven gracias a que existe este tipo de defectos. Puede ser un foramen oval permeable, una comunicación interauricular, ¿no ve? Si no, de lo contrario, esto no sería compatible con la vida, o sea, morirían al minuto que nacieron. Esta enfermedad es grave. Ocurre desde el nacimiento. La válvula pulmonar no se forma de manera apropiada. Hay una capa sólida de tejido donde debería estar la abertura de la válvula y que dicha válvula permanece cerrada. Debido a este defecto, la sangre del lado derecho del corazón no puede viajar a los pulmones como debería ser, ¿ya? Y no se va a oxigenar. Este problema va a llevar a presiones suprasistémicas en el ventrículo derecho, una aurícula derecha grande, dilatada, cortocircuito de izquierda a derecha, obligando a través del foramen oval. Hay una hipoxemia sistémica y es una cardiopatía, además, ductus dependiente. En la clínica, estos pacientes van a presentar una cianosis extrema, un soplo holosistólico intenso. La radiografía de tórax nos va a mostrar una gran cardiomegalia en base a la aurícula derecha y una disminución de la vasculatura pulmonar. Si se fijan, aquí no se puede observar. El tratamiento es asegurar un flujo pulmonar activo, una infusión continua de prostaglandinas, esto para mantener el ductus arterioso permeable. El tratamiento de estos pacientes es quirúrgico. Ahora, la transposición de las grandes arterias, ojo que esta patología es muy importante. ¿Por qué? Porque es la más frecuente en el periodo neonatal. La arteria pulmonar va a emerger del ventrículo izquierdo y la aorta va a emerger del ventrículo derecho.
La transposición clásica es D, es decir, la aorta va adelante y la derecha de la pulmonar. Para que la vida sea posible en estos pacientes, es importante que se mantenga el ductus permeable, tiene que coexistir con un foramen oval permeable y en la mitad de los pacientes puede haber una comunicación interventricular. Puede asociarse con comunicación interventricular en el 30% de los pacientes, una comunicación interauricular y un foramen oval permeable. La relación varón-mujer es de 2:1. El peso del recién nacido es normal o alto para la edad gestacional y son sintomáticos desde el nacimiento. Cuando hay un foramen oval permeable, la cianosis es severa y presenta acidosis metabólica. La presión de oxígeno es menor a 30 y la cianosis no mejora con la administración de oxígeno. Transposición de las grandes arterias. Fíjense qué bonita esta foto. Aquí se puede ver claramente lo que es la cianosis peribucal. Y cuando hablamos de cianosis central, estamos hablando de esto, esta cianosis que se puede observar a nivel central en el paciente. Los factores en la madre que pueden incrementar el riesgo de la afección de la transposición de grandes arterias serían edad en la madre mayor a 40 años, alcoholismo, diabetes, malnutrición durante el embarazo, rubeola y otras enfermedades virales durante el embarazo. En la transposición de grandes vasos, estamos viendo aquí el patrón anómalo que siguen estos vasos. La circulación pulmonar y la sistémica se encuentran en paralelo. La sangre desaturada se mantiene en la circulación sistémica y la sangre oxigenada sigue dando vueltas en la circulación pulmonar. Por lo tanto, no hay lo que veíamos normalmente, que la sangre oxigenada tenía que pasar del lado izquierdo al lado derecho. Estas circulaciones se mantienen en paralelo. La sobrevida de estos pacientes va a depender del foramen oval y del ductus. En la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Cuando hay un foramen oval permeable, hay una silueta ovoide de la silueta cardíaca, un pedículo vascular angosto por hipoplasia tímica y vasos rectos. Hay una cardiomegalia ligera y vascularización pulmonar normal. Después de la semana de vida, la cardiomegalia es moderada a severa y hay un agrandamiento en la aurícula izquierda. En el electrocardiograma se ve una sobrecarga de la aurícula derecha, signos de hipertrofia y sobrecarga del ventrículo derecho. Tratamiento: el cateterismo cardíaco, la septostomía auricular con catéter de Rashkin. Y por último se hace un switch arterial de Hatene. Ahora aquí, ¿qué estamos viendo en esta placa? Fíjense, este es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, donde estamos viendo que el ventrículo izquierdo prácticamente no existe, es hipotrófico. En un paciente ocurre que cuando hay partes del lado izquierdo del corazón que no se desarrollan por completo, por ejemplo, no se desarrolla de manera adecuada la válvula mitral, la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo y la aorta, que aquí la estamos viendo, fíjense cómo está la aorta, parece desnutrida la pobre. El lado izquierdo del corazón no es capaz de enviar suficiente cantidad de sangre al cuerpo. Como resultado, el lado derecho del corazón tiene que mantener la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Por lo tanto, va a evolucionar a una hipertrofia del ventrículo derecho, lo que estamos viendo acá. Y bueno, va a llegar un momento donde el corazón va a claudicar y va a entrar en una insuficiencia cardíaca por falla del corazón derecho. ¿Cuáles son las complicaciones de las cardiopatías congénitas? La muerte súbita, la hipertensión pulmonar, infecciones pulmonares a repetición, endocarditis bacteriana, infartos pulmonares, infartos cardíacos, crisis hipóxicas e hipodesarrollo. Importante no olvidar, no todo soplo que auscultemos debe ser considerado patológico. Existen los soplos inocentes que van a ir disminuyendo y pueden desaparecer en la primera infancia.
pero sí se debe hacer un seguimiento de todo soplo que escuchemos. El examen físico neonatal debe ser completo. Tenemos que palpar pulsos, el llenado capilar, que esto les insisto mucho a mis alumnos, que deben percibir el llenado capilar debe ser menor a 3 segundos a distal. Hay que tomar la presión arterial en las 4 extremidades. Esto sería lo adecuado, lo correcto. No se olviden que tenemos que hacer diagnóstico también de la coartación de la aorta. Lastimosamente en nuestros hospitales no hay tensiómetros pediátricos, pero sí en terapia intensiva. Ojo con la administración de oxígeno, esto es importante. Por lo general, llega un paciente cianótico a nuestras manos y lo que hacemos es ponerle oxígeno, ponerle un suplemento de oxígeno. Pero si ustedes observan que a pesar de que le ponen oxígeno, la condición del paciente no mejora, deberían plantearse que ustedes están frente a una cardiopatía congénita. Y no es cuestión de subirle la cantidad de oxígeno que se le está aportando al paciente. Por más de que le subamos el aporte de oxígeno, no va a subir la saturación de oxígeno del paciente, porque si recordamos lo que hemos visto en esta clase, esa sangre está circulando por el lado izquierdo. Es una sangre no oxigenada. Por lo tanto, el paciente no va a mejorar su condición física. No administrar volúmenes altos de oxígeno, especialmente si persiste la cianosis. ¿Por qué esto? Porque no nos conviene que se cierre el foramen oval, que no nos conviene que se cierre el ductus, que están manteniendo vivo a ese paciente. Si nosotros aumentamos la concentración de oxígeno, podemos ocasionar que estos agujeritos se cierren y el paciente entre en una crisis de cianosis. Bueno, hemos terminado. Yo quisiera que me hagan preguntas o algo que no les quede claro, por favor, para que pueda aclarar sus dudas.